bueno, la idea era eso, te pudieron presionar solo y a la vez completo. Ahora, ¿qué pasa con el color? O sea, ¿qué pasa con la imagen y el color? Bueno, ahora aquí hay un poco de cambio en relación a unos trabajos anteriores en la cual el sepia, digamos, con ese sentido un poco nostálgico, era el que sostenía un poco el cuadro. Ya. Lo sostenía dentro de una especie de informalista, ya sea dripping, ya sea un chorreado, un tachismo. Entonces había como una especie de caos y el otro era el recuerdo ahí que sostenía el cuadro. Y está el acento siempre del recuadro de esta cuestioncita de la foto. Ahora lo seguí tomando aquí, pero ya hay como más, no sé, más alegría, si lo quisiera llamar. Y el otro color es otro tiempo, ¿no? Claro, exacto. ¿Ah? Y en este caso también hace la división. Ya. Ahora, ¿Qué pasa contigo cuando te enfrentáis, porque tú hablas de multidireccionalidad, multilectura, de codificación, pero cuando te enfrentáis con el problema por resolver, o sea, ¿cómo lo haces? a ver, O sea, ¿es tan claro No, o es más visceral? bueno, aquí en este caso, por ejemplo, pesco la foto y hay algo de fútbol y ahí ya empiezo a fraguar algo relacionado al deporte. Me va saliendo la otra idea, el amor y razones, son como temas que no sé, pues, mi papá se murió, Ya. no sé, Pero de de alguna manera lo cuentas, o sea, al contrastar sepia con lo otro, las dos palabras, ¿no? Amores y razones, son palabras que están enfrentándose, son parte del cuento, te fijas, hay otro cuento con el travesaño, ¿no? Con el palo que tú pones, ¿no? Que es marginal, que es una cancha, como tú dijiste, una cancha de barrio, no es un palo pulido, un palo bueno, ¿no? Un arco bueno, un arco más bueno. torrante. Claro, amateur, así. Claro. ¿Ya? ¿Por qué tu padre? Bueno, está todo el trauma del viejo que se murió, ¿no? ¿Cuándo se murió? ¿Cómo se llama? Es mortorio. O sea, Sí, porque yo me acuerdo de la instalación tuya, Claro. de la foto de Marino. claro. Siempre hay una reiteración del padre, la figura como... La figura del padre, y eso que el marino sería un tío abuelo también que se murió, pero fue como una especie de reemplazo del padre. Dentro de mi casa era un tío abuelo muy querido, entonces también se murió y también siguió esa imagen del padre. Ahora tu padre tiene como... Sí. No, y hay eso que decís tú, una especie de homenaje. Igual yo rescato un poco a los viejos, al viejo de atrás, que sé yo. El viejo era como elegante. A mí me cuentan cuentos del viejo que tenía su moneda, que había estudiado en el Macaiban. Y después, entonces a mí de repente hay como una especie de añoranza también así de ese tiempo así como Belle Époque. O sea, el padre el padre está en esa onda, digamos, en el paraíso perdido. También. Esta cosa es al revés. Esencialmente, yo cuando empecé a trabajar este tipo de trabajo hace como 2 años, 1 año y medio más o menos. Fue el año pasado, como en marzo. Yo me decía, yo empecé con gráfica, primero. O sea, gráfica eran unos papeles grandes que han dibujado con una cantidad enorme de materiales sobre el papel. Y se partió por una especie de... Porque en ese tiempo había toda una especie de idea sobre la memoria y temas más o menos que tenían que ver con la muerte. Y yo tomé específicamente lo que era el paisaje. O sea, no tomé como una cosa esencial lo que era la memoria. Entonces, como cosa alternativa, yo tomé el paisaje. Y como no podía tomar el paisaje de forma directa, me gustaba, me sentía bastante incómodo. Yo tomé lo que era el mirador, una instancia de paisaje que era el mirador en Valparaíso bastante conocido. Y lo que implicaba específicamente el mirador eran ventanillas. Más que ser un espacio físico en el cual se iba a pololear o a atracar o a tomarse un copete, generalmente era un espacio en el cual el mirador se entendía era muy físico, o sea, era un signo muy reconocible en la medida que existía una bandereta delante de los escaños, una bandereta que estaba dividida en varias casillas. ¿No? Entonces ese fue el fenómeno, o sea, el elemento que yo tomé
como más reconocible para trabajar. De alguna manera en esa época lo que había que trabajar, específicamente en la universidad, que era lo que era la memoria. Y empezar a hacer, digamos, a hacer analogías con lo que era la fotografía, la muerte, lo que tenía la fotografía específicamente de memoria. Obviamente de forma independiente, que se entendían como que cada casilla era distinta una de otra. Pero en la fotografía o en la misma casilla que aparecía en el mirador eran imágenes que se veían todas iguales. Pero si yo me detenía a mirar en una posición determinada, en una perspectiva, veía que cada casilla me permitía ver hacia la otra parte de la casilla, o sea, la otra parte de la bandereta, en trozos distintos, ¿no? A través de un trozo que era mayor que el que estaba arriba. Y eso lo empecé a hacer en la pintura, específicamente en la pintura. Ahora, como se puede ver, todo está dividido como tal. Y eso me hizo aparecer un margen y una casilla que estaba encerrada por este margen. Y es fácil reconocible, o sea, es muy fácil de interpretarlo, porque todo está dividido por una carga cromática o bien una carga de pasta, que se puede entender allí. Este trabajo no es tan antiguo como los del año pasado, ¿ah? Pero algo queda de eso todavía. Y bueno, le incorporé un poco de papel. Y la idea fue trabajar en pequeñas series sobre una gran serie. La serie obviamente era la especie del mirador, este mirador un poco paisajista. Y los fui agrupando en pequeñas series, grupos de 3 o 4 trabajos, que yo podía ir trabajando, aglomerando los cuerpos de acuerdo a una idea, digamos, determinada. Este tipo de trabajo fueron 4 trabajos, que la función que tenían era en grandes espacios, donde aparecían las casillas y las divisiones de las casillas que eran más prolongadas, eran más extensas, con menos dibujos. Y lo que apareció, bueno, fue esto. En realidad, a mí lo que me llama mucho la atención también es trabajar con la pasta, incorporar una cantidad enorme de pasta como un elemento que entorpezca la fabricación del trabajo. O sea, ¿por qué ligas el mirador con memoria? Porque es que la casilla específicamente, o sea, el mirador no es específico cuando uno se ¿Ya? como está en una superficie, sino que entendiendo el mirador como una situación de Valparaíso. Mirá, ahí está, te sube y ahí está esta pandereta inolvidable. Obviamente hay un hecho físico, hay un signo que aparece como tal, que se toma por una situación de... porque cada imagen, o sea, yo podría, incluso los que yo hacía antes, estaban divididos por un gran cuerpo alto que estaba abajo, y arriba o abajo aparecían las casillas. O sea, de hecho eso no me importaba mucho. Pero siempre estaba marcado por signos muy reconocibles. Siempre no hay mucha diferencia. Pero sí hay una cosa sustancial que aparece ahí. O sea, que obviamente incluso hasta cuantitativa, porque en el fondo hay una cantidad enorme de escenas que aparecen. Que eso es como un rollo de diapositiva, una carrete circular. O sea, cada imagen es distinta a la otra. Y identificar una de otras es difícil. Pero por hecho físico propio es real eso. Entonces en esa situación yo la tomé bastante fuerte. Y es más, después cuando empecé a trabajar esta cosa, y con el tiempo, ahí, o sea, siguió apareciendo. Pero es bien distinta a lo que veíamos del Pato. Claro, no. En el sentido que aquí no hay anécdota, o sea, no hay ninguna, o sea, no hay un cuento, no hay una historia. No, lo que aparece es que o sea, hay un lugar. Exactamente, es como un lugar inventado. Hay un lugar, ¿no? que es esa casilla. Claro. La trampa del estilo, o sea, la trampa del nombre del estilo, cualquiera le diría, pucha, le da miedo decir que fuera un impresionista hoy día o impresionista, o pues ya estoy pasado. Tiene que ver con una cuestión muy rara, de vigencias, de tiempo, pero no importa nomás. Claro, o sea, en el fondo... O en el fondo eres expresionista. Claro, puede ser, pero en el fondo... Pero no importa. Claro. Ya salva. Bueno, de ahí vienen los puntos, pues, de lista. Ya, o sea, de un homenaje pop. No, lo que pasa es que ¿Te gustaban los cómics? el trabajo de Liechtenstein siempre me llamó la atención por la trama Puntea. de los puntos que forman el total del fondo. Que amplifica un poco la cuadrícula de la fotocopia empleada de la impresión. La impresión tipográfica. Ya. La impresión tipográfica del punto, pero como fondo. Ya. En cambio, yo trabajo o sea, rescato eso, pero lo trabajo no como fondo, sino como figura. Ya. O sea, el punto deja de ser fondo y se convierte en figura. Y eso viene de los elementos básicos que son el punto y la línea del plano. De los elementos básicos de composición. Ya. Entonces de ahí viene el Punto y línea sobre el plano. punto y línea sobre el plano, Me parece que 1914 de Kandinsky. ¿Ya? Una vez que después que entra al Bauhaus,
texto que obviamente es material de estudio de mis alumnas de color aplicado, ¿Pero cuándo empezaste a pintar así? de la serie Leitmotiv, de... Pero cuando tú cuando haces esa exposición, cuando vuelves a Argentina y Claro. haces esa Es que de exposición... ahí viene de la serie Se busca de Valparaíso a Buenos Aires. Ujú. Es, por así decirlo, una retrospectiva de un año, Ya. en una gran muestra hacia afuera, ¿no? Ya. Que fue como reunir el trabajo de un año, de 2 años y sacarlo al público y llevarlo a Santiago. Sí, pero empieza a pintar distinto, porque esa exposición, me acuerdo, era mínima. Había unas cosas absolutamente mínimas. Sí. ¿Sabiendo lo que era el mínimo? No, yo creo que no, porque igual dentro de los referentes que uno tiene como pintura, dentro de la escuela uno no pintó nunca nada. Ya. O sea, lo que tú pintaste dentro de la escuela era Pero otra cosa. acuérdate que todo lo que puedas decir al respecto puede ir en tu contra. Ya lo... Oye, Salvador, ¿y la modularidad de tu trabajo? O sea, porque los trabajos chicos, claro, son trabajos chicos, pero de repente tú los instalas en Funciona un gran conjunto, con un sistema. Sí. ¿De dónde Sí. viene eso? Viene, yo creo que viene de una cierta... del orden del políptico. De una Ya. gran obra que cada obra de por sí es uno. Ya. Pero funciona como totalidad, como este trabajo que son las series de las Es como postales. teoría de sistema en el fondo. De teoría de Casi sistema, de como- todas maneras, sí. Como una teoría de sistemas Sí. pintada. O sea, Sí, son entes que se constituyen como tal. como proposiciones lógico-matemáticas Claro, que tú dices. que se constituyen como tal. Como Claro. uno y como todo. Ya. O sea, la unidad es lo más importante de este trabajo. Ya. Por ejemplo, lo que viene ahora es, yo estoy trabajando con las postales de Sudamérica, pero ahora estoy trabajando con las postales de Chile. Y voy a trabajar con todos los emblemas de este mismo formato, pero de los colores de las camisetas del equipo de fútbol de primera división, Ya. que es Roberto Canales. Y encontré esta relación con ese cuadro súper bonito porque se parece a la camiseta del Everton. Sí. ¿Y es la camiseta de verdad? Él la encontró, po. No, pero no es, no sé. No es, Pero- pero Ya. para él es. Es lo que te Ya. decía yo de la cultura que tenga cada cual la visión. Claro. Claro, y la cultura mía es la cultura del fútbol. O sea, creo que yo lo único que hago aparte de pintar es escuchar fútbol y ver fútbol. Malo está, pues. Ah. El rollo que pasa por ti, ese es tu problema. Ese es Ya. tu problema. Mi problema no es el discurso. Mi problema es el del color. A ver, préstame eso. El teléfono. Son pesados, cuidado. Una prueba de robo, lo que hay con la cabeza. ¿Cómo va esto? O sea. Al revés. Pero puede ser así. Ya. Claro, igual son moldeables. Sí, lo voy a comprar. Claro, porque yo Salvador no le pone firma, por ejemplo. Claro. Claro. O sea, Igual, hasta sigo- el momento lo necesita. No, que sigo con eso, con el distanciamiento de la huella digital de uno. O sea, mientras más alejado esté de uno y mientras menos tenga carga emocional conmigo, creo que menos No, pero yo creo que si compromiso. uno ve, o sea, los que conocen tu trabajo, ven tu trabajo, en alguna parte van a inmediatamente con firma o sin firma no saber que es tuyo, ¿no? Bueno, sí. Pero eso, que eso ya la persistencia de la imagen pasa por eso, pasa Claro. por los elementos prácticos que tú utilizas. O sea, que esto surge lo mismo, o sea, esto que dices plano, pero aquí se convierte en volumen, o sea, esto que debería estar pintado negro, plano, ahora se convierte en volumen. Ya. Entonces, sale del plano y se convierte en relieve, pero siendo dentro de los mismos elementos que tú siempre trabajaste. Hay una cosa que nos une más o menos la cuestión que es superficie de pintura. Porque esto si lo sacáis en foto, a lo mejor podría pasar como un plano. O sea, lo podría hacer en litografía o en serigrafía, lo que fuera. Pero el hecho de la superficie de pintura, lo que lo hace hacer pintura, al fin y al cabo. La textura. La textura. Claro. No, sí, por supuesto. El relieve. Y lo didáctico que puede ser, ¿no? Claro, y eso puede también puede marcar o querer marcar una cierta diferencia Claro. entre que somos esencialmente pintores. Joven, tres pintores de los 90, futuros valores, cada uno con su estilo propio. Ojalá,